Orlando, Florida, la cuna de los parques temáticos, y también el lugar donde nació la rivalidad entre Disney y Universal. Una competencia que comenzó a gestarse hace más de 100 años y que explotó con la apertura de Universal Studios Florida. Esta invención de Thomas Edison revolucionó el mundo. Además de la bombilla, este inventor consiguió introducir en el mercado cientos de patentes que formaban parte de la tecnología general, siendo una de estas patentes la de los motores eléctricos que se usaban en los motores de películas y proyectores de la época. Edison, además de lucrarse con las patentes que ya tenía, también cobraba a los cines por proyectar películas que usasen su tecnología. Es decir, que los cines que usaban las películas de Edison y que usaban su tecnología tenían que pagarle una pequeña parte de las entradas para que pudieran usarla. Y este monopolio molestaba a muchísimas personas que tenían cines pequeños y que realmente no generaban demasiados ingresos. Uno de ellos era Carl Laemmle, un empresario de la época que tenía varios cines pequeños, y pensó en qué podía hacer para romper esta práctica de cobrar a los cines por el uso de motores, que sumado al coste de la película en sí, dejaba un margen de ganancia muy pequeño para los dueños de estos locales. Así que Carl decidió empezar a producir sus propias películas. Y gracias a que no tiene que pagarle nada a Edison y a su inversión inicial, fundó en 1912 Universal Films, una compañía que integraba la producción, distribución y proyección de películas, teniendo así un control total sobre sus producciones y sobre todo sobre los ingresos que tenían. La popularidad de Universal fue creciendo exponencialmente hasta que finalmente en 1915 Carl Laemmle abrió en Hollywood Universal City Studios, el lugar donde se grabarían todas las películas creadas por la empresa. Aunque Laemmle, al ver sus instalaciones y el potencial que tenían, pensó que además de usarlas como estudio, también podría usarla como destino turístico, es decir, que podía hacer una atracción turística entera simplemente con los estudios. Y así fue. Empezó a hacer pequeños tours de los estudios que finalmente tuvieron que parar cuando las películas pasaron de ser mudas a tener sonido, porque la gente hacía muchísimo ruido y era imposible mantenerlos callados. Así que los tours tuvieron que suspenderse, aunque tuvieran muchísima popularidad. Después de la muerte de Carl Laemmle en 1939, Universal se unió con International Pictures, que después pasaría a llamarse Music Corporation of America, o MCA. Entonces los tours volvieron a los estudios, pero esta vez los tours estaban gestionados por una compañía de autobuses que se llamaba Gray Line Bus Tours, quienes se encargaban de llenar los autobuses y pasear a la gente por dentro de los estudios. Un consultor externo a los estudios, Harrison Price, vio la posibilidad de explotar mucho más el potencial que tenía Universal, así que aconsejó que no subcontratasen los autobuses, sino que lo hicieran ellos mismos. Y así, en 1965 nació Universal Studios Hollywood, con una inversión de $4 millones para construir baños, parking y un montón de restaurantes, aparte de la compra de un sistema de tranvías independientes que se encargaría de llevar a la gente por los estudios. Ya en los 70 la empresa estaba invirtiendo un montón de dinero en la renovación de los estudios y en la adición de cosas nuevas. Y es que Universal se había convertido en una atracción turística súper importante para California. Ya era una visita que había que hacer siempre que se fuese a California, tanto para los turistas como para los locales. Estas mejoras vieron la adición de elementos al tour que eran un poco más interactivos para el público, como por ejemplo el tiburón de Tiburón, un animatrónico de King Kong, en fin, más detalles que hacían que el tour fuese un poco más interesante y que fuese más que ver simplemente edificios. Pero aunque la popularidad era grande, no tenía nada que ver con los números que estaba generando Disneyland. 15 años después de que abriera, este parque contaba con un flujo enorme y constante de visitantes, tan grande que esta empresa tuvo la posibilidad de expandir su oferta a la otra costa del país, creando así Walt Disney World en Orlando. Y la apertura de este recinto creó una nueva forma de entretenimiento: los destinos. Porque Disney vendía un destino, no un recinto. Es decir, que vendía la experiencia completa, desde el alojamiento, pasando por la comida y el transporte, además del entretenimiento. Y lógicamente los directivos de Universal querían un poco de este mercado, aunque competir contra Disney no sabían si era la manera más segura de atacar el mercado. Pero aún así, Jay Stein, el director de la Comisión de Servicios de Recreo de Universal, dejó caer la idea de que hacer una réplica del tour que tenían en Hollywood, en Florida, sería una muy buena opción.
y así podrían capitalizar las personas que ya estaban en Disney y llevarlas a Universal. No fue hasta principios de los 80 que se propuso algo realmente en claro de qué hacer en Florida. Y sobre todo, con qué dinero. Buscaban inversores que creyesen en su idea y que sobre todo les dieran un capital para poder iniciar el proyecto de construcción. Y le presentaron la idea a muchísimas compañías, entre ellas Paramount Pictures, que en la época estaba dirigida por Michael Eisner. Y también se la presentaron a los hermanos Bass, que tenían un montón de acciones de Disney. La idea que intentaban vender era muy similar a lo que tenían en Hollywood y requeriría la construcción de estudios reales que funcionasen. Aunque para que la propuesta fuese un poquito más novedosa, se les ocurrió añadir al tour un momento en que un animatrónico de King Kong atacase el tranvía, como para diferenciarlo un poco de lo que ya había en Hollywood. O que, por ejemplo, este mismo tranvía pasase por una zona de un cañón donde ocurría un terremoto increíble que destrozaba todo lo que estaba a su alrededor. Así que de una manera el tour era bastante similar a lo que había en Hollywood, pero añadiendo elementos más interactivos, más interesantes y que añadiesen una capa más de detalles a lo que ya estaba establecido en Hollywood. Y aunque muchos inversores dijeron que sí inicialmente, en 1981 y después de la compra de 170 hectáreas en Orlando, Universal se quedó sin ningún inversor. Por lo que la compañía se vio con un montón de espacio para construir, pero sin nada de dinero para poder empezar la construcción. Y para poner la cosa aún peor, Disney vio esta propuesta de moverse a Orlando como una amenaza, así que enseguida empezaron un plan para construir un nuevo parque temático dentro del Walt Disney World. Pero es curioso porque Disney, cuando se estableció en Orlando, decía que todos los comercios y hoteles y restaurantes que estaban alrededor de su parque no eran competidores, sino que eran aliados, es decir, que de una manera se retroalimentaban. La gente que iba a Disney iba a los otros hoteles, la gente de los hoteles iba a Disney, es decir, que de una manera había como un equilibrio económico que funcionaba. Pero esto cambió cuando en 1984 Michael Eisner entró como presidente de Disney, es decir, que se cambió de Paramount a Disney. Y es que este hombre veía el potencial del parque y empezó a subir los precios sin ningún tipo de piedad. Y ya los vecinos tampoco eran vecinos, sino que eran competencia. Y su misión era comerse a la competencia. Así que, vistos los planes de Universal, Eisner ideó un plan para hacer un parque temático basado en unos estudios, pero dentro de su parque, en Disney. Y así nació la idea de Disney MGM Studios. First came the Magic Kingdom. Then the incredible Epcot Center. Now comes the new Disney MGM Studios theme park. The Disney MGM Studios theme park at Walt Disney World in Florida. Y sí, los planes de Universal fueron completamente destruidos por la propuesta de Eisner, porque es que iba a ser en esencia lo mismo que iban a traer ellos de Hollywood. Y es que para poder asegurarse su puesto como rey de los parques temáticos en Orlando, Eisner se alió, como os he dicho antes, con MGM para hacer el parque, una empresa que tenía un montón de licencias de películas, porque si lo pensáis, Disney solo no tenía demasiadas películas que fuesen en persona en esa época, por lo que realmente no podían hacer un parque de estudios como sí podía hacer Universal. Así que esta alianza fue lo que le dio el poder y el peso para poder abrir este parque en Orlando. Así que se veía a la legua que Eisner tenía un plan perfectamente construido para evitar que Universal entrara en el mercado de Orlando. Y claro, lo curioso es que este parque era prácticamente un calco de la idea que había propuesto Universal a Paramount Pictures. ¿Y quién era el presidente de Paramount Pictures? Michael Eisner. Presidente de Paramount, presidente de Disney. Entonces, claro, esto le olía muy mal a Universal y pensaron que les había robado la idea directamente, porque encima se dieron cuenta después que los hermanos Bass no habían devuelto el dossier de ideas que les dio Universal cuando les presentaron la idea. Así que se puede decir que el proyecto del parque fue robado. La cosa no pintaba nada bien para Universal. No tenían dinero, tenían muchísimo espacio, la idea se la habían robado, así que estaban un poco sin saber qué hacer. Pero aún así no querían demostrarle a Disney que tenían miedo o que iban a recular. Todo lo contrario, empezaron a poner una cantidad de anuncios por todas las autovías de Orlando para que Disney no pensara que iban a dejar sus planes de lado. Inteligentes. La guerra ya estaba iniciada y se hizo real el día que Disney colocó la primera piedra de su nuevo parque. En la otra costa de Estados Unidos también se añadió un pequeño animatrónico de King Kong. No era la escala que tenían pensada para el de Universal, pero se probó en el Tram Tour que ya existía en Hollywood. Y un día, el que diseñó el animatrónico, Peter Alexander, estaba trabajando en él cuando su antiguo compañero de piso,
Steven Spielberg, lo visitó. Peter le ofreció a Spielberg una pequeña demostración de lo que podía hacer el animatrónico. Y Spielberg se quedó sin palabras. No se esperaba para nada la calidad y la complejidad que tenía este robot. Y le dijo: vengo de Star Tours y me han dicho que Universal nunca sería capaz de generar ningún tipo de atracción tan sofisticada como la de ellos. Al día siguiente, Spielberg habló con el director de Universal y este se enfadó muchísimo por el comentario que le habían dicho en Disney. Así que retomó de lleno el proyecto de Universal Studios Florida. Esta vez, Universal sabía perfectamente que Eisner podía jugar muy sucio, robando ideas. Así que decidieron no revelar casi nada de lo que iba a haber en el parque. No se sabía con certeza ni el tamaño, ni el presupuesto, ni qué atracciones iba a tener. Una de las pocas cosas que sí que se hizo pública fue la participación del director Steven Spielberg en el proyecto. Y no nada más en una atracción, sino que se le contrató como consultor creativo para todo el parque para siempre. Spielberg y Universal llegaron a un acuerdo en el que Universal le daría a Spielberg el 2% de todas las ganancias que hiciera para siempre y para toda su descendencia. Este ímpetu que tenía Universal y la colaboración con Spielberg asustó un poco a Eisner y este decidió ofrecerle a Universal una reunión para hablar. ¿Hablar de qué? Hablar de la posible unión de las dos ideas en un solo parque. Es decir, que Eisner quería traer el parque de Universal y construirlo dentro de Disney para que fuera de su propiedad. Aunque cuando la reunión ocurrió, Eisner la única idea que tenía era comprar los derechos de uso en parques temáticos para ciertas películas de Universal. No tenía ninguna intención de traer el parque de Universal a Disney, lo que les había prometido inicialmente. Vamos, que les mintió. Obviamente, el director de Universal le dijo a Eisner que no iba a venderle ningún tipo de derecho para que lo usaran dentro de su parque. Y Eisner se molestó muchísimo con esta negativa por parte de Universal. Y este berrinche hizo que Eisner amenazara a Universal, diciéndoles que iban a construir un complejo al lado de Universal Studios Hollywood para hacerle competencia. Iban a construir un parque muy similar al que tenían planeado en Orlando, un MGM Studios, pero en Hollywood, con el único fin de hacerle la competencia al parque de Universal. Una cosa que molestó muchísimo a MGM, porque MGM y Disney habían llegado al acuerdo de usar MGM dentro de Florida, no en California. Así que MGM no tenía nada que ver con esta idea y finalmente Disney tuvo que dejarla de lado porque MGM no le permitió el uso de sus derechos dentro de California. Disney le llevaba ventaja a Universal, porque el parque de MGM iba a abrir muchísimo antes. Y el problema estaba en que si clonaban el tram tour que tenían ya en Hollywood, iban a acusar a Universal como si estuvieran copiando la idea que ya había establecido Disney en Florida, cuando realmente era justo lo contrario. Y para evitar esto, Universal tomó un enfoque totalmente diferente al que tenían inicialmente pensado. Así, inicialmente los elementos que formaban parte del tram tour que pensaban poner en Universal Studios Florida pasaron a ser atracciones individuales y experiencias enteras. Una de ellas sería Confrontation, creada por Peter Alexander y basada en la película de King Kong de 1976. Y para ello se construiría un animatrónico de 10 metros de altura que representaría a King Kong. Curiosamente, una de las características que más se recuerda a esta atracción es el olor del aliento de este mono, que le habían puesto un olor como a plátano un poco podrido. Y es que Universal no escatimó en gastos en la construcción de esta atracción. La veían como la joya del parque y querían asegurarse de que fuera una experiencia única y llena de detalles. La historia seguiría a un tranvía aéreo al que atacaba Kong durante su trayecto, llegando incluso a interactuar con el vagón, agarrándolo y lanzándolo. Al final del trayecto, los pasajeros se daban cuenta de que habían sido grabados y que eran los nuevos protagonistas de la película de King Kong. Y así Universal consiguió hacer que los visitantes se sintieran parte de las películas. Fue la empresa Arrow Development la encargada de construir los tranvías y las vías que conformaban esta atracción. Y fue una tarea que se caracterizó por un proceso de construcción extremadamente minucioso. Esta atracción requería un nivel de precisión y detalle que no se había explorado hasta entonces, combinando escenografías de Hollywood con animatrónicos descomunales, pirotecnia y un sistema de atracción totalmente nuevo. Otra de las atracciones estrella del nuevo parque sería Jaws, basada en la película de Spielberg, Tiburón. Y a diferencia de Confrontation, los pasajeros ahora iban en pequeñas barquitas que estaban dentro de un lago y que por supuesto en un momento dado de la atracción pues un tiburón atacaba la barquita. Y fue el hecho de que estuvieran en barcos lo que convertiría en esta atracción en un dolor de cabeza, porque el agua es muy complicada de trabajar. Pensar que mover robots que pesaban más de 10 toneladas debajo del agua no era una tarea para nada fácil. Y al movimiento de los tiburones hay que sumarle la sincronización. Hay que mover a los tiburones en un momento dado, que el barco también se está moviendo, para que colisionen sin colisionar en un momento específico de la atracción. Una tarea que fue extremadamente complicada y que no refinaron hasta bastante más adelante.
Estas dos atracciones ponían al visitante en el centro de las películas. Pero faltaba algo, porque no les enseñaban cómo se hacían las películas ni los secretos de creación de películas que se usaban en Hollywood, algo que sí se enseñaba en el tram tour del otro parque de Universal. Así que para suplir este vacío, Universal ideó Earthquake The Big One. Esta atracción llevaría a los visitantes en un viaje de metro en la ciudad de San Francisco, y durante este viaje un gran terremoto sacudiría la ciudad, haciendo que el techo de la estación se derrumbase y miles de litros de aguas de las tuberías se escapasen por toda la estación. Una experiencia de 24 minutos que no dejaba a nadie indiferente, porque enseñaba realmente cómo era posible hacer efectos prácticos creíbles e impresionantes, demostrando así las habilidades que tenían los artistas de Hollywood de generar escenas que parecen totalmente imposibles, pero las hacen posibles. Y aunque estas tres atracciones eran las más importantes del parque, había otras que se centraban más en el proceso de cómo se hacían las películas, como por ejemplo una atracción basada en las películas de Alfred Hitchcock. Y además también había un pequeño simulador para los más pequeños de la familia basado en los personajes de Hanna-Barbera, como los Picapiedras o los Supersónicos. Aunque esta no sería la única atracción dedicada a los más pequeños, porque uno de los personajes más queridos del cine iba a tener su propia atracción dentro del nuevo parque de Universal: E.T. el extraterrestre. Este Dark Ride llevaría a los visitantes en una aventura sobre una bicicleta voladora con el fin de ayudar a E.T. a volver a su planeta. Y sería la única atracción, hasta entonces, dentro del parque en ser mágica y fantasiosa, porque la de Kong y Jaws eran más terroríficas que otra cosa. La atracción de E.T. fue diseñada por Sally Corporation y construyeron más de 300 animatrónicos que se distribuían por todo el trayecto de la Dark Ride. Con esta oferta un poco limitada de atracciones, Universal planeaba establecerse como un competidor de Disney y en el futuro como un resort entero que ofrecería lo mismo o más que lo que ya ofrecía Disney en ese momento. Y para ello, uno de los primeros pasos fue asociarse con Hard Rock Café para que estos construyeran un restaurante temático dentro de su parque. Una idea bastante buena, asociar una marca nueva en un territorio con una marca ya establecida y así hacer que la gente venga al Hard Rock pero que también venga a Universal, es decir, un poco 2x1. Por su parte, Disney estaba terminando el proceso de construcción de MGM Studios y en abril de 1989 ya estaba listo para que la prensa visitase el parque y viese lo que tenía que ofrecer. La cosa para Universal, por otra parte, no iba igual de bien, porque tenían planeado abrir para finales del 89, pero estaba claro que eso iba a ser completamente imposible. Así que se tomó la decisión de aplazar la apertura hasta un año después de la apertura de MGM Studios. En este parque las atracciones utilizaban las tecnologías que ya estaban establecidas, es decir, que sabían que funcionaban. Vamos, que no innovaron demasiado en la oferta tecnológica que le dieron a los visitantes. Y por eso, a la hora de abrir, pues todo fue de lujo. No hubo apenas fallos técnicos y la gente se fue experimentando todo lo que el parque tenía que ofrecer el día de la apertura. Y aunque Universal fuese a abrir un año después que MGM, los directivos estaban completamente seguros de que su oferta iba a ser mucho mejor que la que ofrecía Disney y sobre todo que las atracciones tendrían una tecnología muchísimo más avanzada a la que estaba ofreciendo Disney, que ya estaba bastante anticuada. En abril de 1990, Universal Studios Florida empezó a recibir los primeros visitantes que fueron a un parque en el que no había atracciones. Pero estaban en construcción, nada más que había restaurantes y tiendas. Así que no pudieron experimentar a Universal tal cual como iba a ser en su apertura. Solamente podían pasear por los decorados, ir a las tiendas o comer. Y en compensación por esta falta de atracciones, Universal les dio un descuento del 50% en la entrada. Y es que Universal no quería abrir el parque hasta que estuviera todo al 100% y que estuvieran seguros de que todo iba a funcionar. Pero la cosa no fue tan bien. 3 días antes de la apertura oficial de Universal Studios Florida, se rompió uno de los frenos más importantes de Earthquake y el animatrónico de King Kong no quería trabajar. Pero es que tampoco el tiburón de Jaws quería salir de debajo del agua. Vamos, que todo lo que podía salir mal, salió mal. Pero gracias al trabajo de cientos de ingenieros que trabajaban día y noche para intentar reparar esos problemas, la ceremonia de apertura tuvo lugar el 7 de junio de 1990 y más de 10.000 personas se congregaron en las puertas para poder visitar este nuevo parque. La oferta del parque era bastante amplia teniendo en cuenta de que era un parque nuevo y ya de primera se estaba estableciendo como un destino para visitar en un día entero, es decir, que no era un parque de mediodía como MGM. Y además hacía sentir a los visitantes como parte de las películas, porque las calles estaban llenas de decorados reales, es decir, que la gente podía experimentar realmente lo que se usaba en las películas de Hollywood. Y además las atracciones que había pues también los metían dentro de la producción de películas. Y fue justo esto, las atracciones, lo que falló el primer día de operación de Universal Studios Florida. El sistema de comunicación de los operarios de Confrontation no funcionaba.
por lo que no podían activar ninguno de los animatrónicos. Así que el mismo Peter Alexander, el que diseñó la atracción, se puso a los mandos porque él era el único que sabía realmente cómo funcionaba a la perfección. En Earthquake, un corte de luz hizo que el ordenador que controlaba todos los efectos se apagase y tardaría muchísimo tiempo en volver a funcionar. Y después de que se reiniciaran los ordenadores, además de que pasó mucho tiempo, no podían controlar muy bien los efectos especiales porque no respondían de la manera que deberían. La atracción de T también sufrió muchísimos problemas técnicos en cuanto al sistema de control, lo que llevó a cerrarla durante un montón de horas el día de la inauguración. Pero la peor suerte sin duda la tuvo la atracción de Jaws, porque funcionaba cuando quería y no sabían por qué, no conseguían encontrar el problema y se vieron con un montón de barcos en la laguna llenos de gente, incluyendo al mismo Spielberg y a su familia. En fin, la apertura fue un caos, lleno de colas, lleno de gente quejándose, y es lógico porque la gente llevaba un montón de tiempo esperando para visitar el parque, para encontrarse con toda la oferta de atracciones cerrada. Después del desastre de la inauguración, las cosas no mejoraron demasiado. Las atracciones seguían teniendo muchísimos problemas, tanto técnicos como mecánicos, lo que llevó a Universal a básicamente perder ese verano. Y aún así el parque se gastó millones de dólares en anuncios para incentivar a la gente a que visitara el parque al año siguiente cuando todo estuviera en perfectas condiciones. Y es que Universal sabía que su imagen estaba dañada, pero estaban seguros de que no era irreversible. Confrontation y Earthquake empezaron a funcionar de manera continua y de manera buena en octubre. Pero por otro lado, Jaws tuvieron que cerrarla hasta 1993. Y Universal, al verse obligado a cerrar una de las atracciones más importantes para su parque, denunció a la empresa que diseñó la atracción, Ride and Show Engineering, diciendo que todos los mecanismos y el diseño de la atracción estaban mal hechos, con mala calidad y de manera rápida. Aunque finalmente la denuncia no llegó a demasiado porque llegaron a un acuerdo fuera de juzgados y la cosa acabó más o menos bien. Aunque la empresa Ride and Show Engineering nunca más pudo tocar la atracción de Jaws, es decir, que tuvieron que contratar a otra empresa para que arreglase todos los problemas que ya tenía la atracción. Durante el primer verano de operaciones, los directivos de Universal se dieron cuenta de que tenían que ofrecer algo más si querían mantenerse a flote. Así que dieron luz verde a la construcción de una atracción basada en una película muy importante de la época, Regreso al futuro, de la que Steven Spielberg era productor. Como veis, el acuerdo entre Universal y Spielberg, Universal lo exprimió a este hombre. Este simulador costó un total de 40 millones de dólares y permitía a los pasajeros viajar en un DeLorean y viajar en el tiempo. Y el sistema, aunque fuera un simulador, no era un simulador al uso ni ningún simulador que ya se hubiera visto en la industria. Estaba construido dentro de un show building descomunal, en la que dentro había una pantalla en forma de cúpula en la que se proyectaría el vídeo del simulador. Y debajo de ella había un total de 12 DeLoreans que se movían en todas las direcciones posibles y generaban una sensación de inmersión total dentro de la pantalla, algo que nunca se había visto hasta la fecha. Aunque esta vez Universal no quería prometer nada y no anunció una fecha de apertura hasta que estuvieran 100% seguros de que la atracción estaba funcionando perfectamente. Así que para no pillarse los dedos, decidieron que esta fecha fuera mayo de 1991. Esta atracción, junto con la adición de otros espectáculos, fueron la clave para que Universal siguiese a flote. Los números empezaron a subir, el parque empezó a llenarse muchísimo y, lo que es más importante, los visitantes se iban contentos del parque, habiendo experimentado algo completamente nuevo y único. El parque llegó a ser tan popular que incluso superó los visitantes de MGM Studios, lo que querían hacer desde el principio. Ese año, un total de 6 millones de personas pasaron por debajo del mítico arco de Universal Studios. No podían perder la atracción y empezaron a ofrecer nuevos shows como el Beetlejuice Graveyard Review, donde se juntaban un montón de personajes clásicos del terror como Frankenstein, Drácula o el Hombre Lobo. Y estas adiciones, sumadas a la apertura de Jaws en 1993, hicieron que el parque se estableciese como el segundo mejor destino temático de Orlando, justo por debajo de Disney, que no estaba nada mal. Con los problemas técnicos atrás y con la popularidad creciendo casi que a diario, Universal estaba listo para revelar una noticia muy importante: un plan de expansión de 10 años, una inversión de casi 3.000 millones de dólares que permitiría la apertura de otro parque temático, 5 hoteles, restaurantes y un distrito de compras y entretenimiento. Esta expansión tenía como fecha de apertura inicial la temporada de 1999, es decir, que Universal tenía apenas 6 años para diseñar y construir un parque temático entero,
y todo lo que ello conllevaba. Y la empresa siguió con la misma técnica de revelar muy pocos detalles para que nadie les robase las ideas. Ya habían aprendido que Disney estaba totalmente dispuesto a robar cualquier idea y ponerla como si fuera suya. Lógicamente, la expansión dentro del primer parque se frenó bastante, pero no del todo, porque por ejemplo Universal abrió una atracción dedicada enteramente a Barney, el personaje de televisión infantil más importante del momento. Y también empezó a utilizar los estudios como show buildings para atracciones temporales que estuvieran basadas en películas de moda de la época. Aunque sin duda la atracción que más importancia tuvo después de la apertura de la de Regreso al Futuro fue la de Terminator. Esta atracción es una mezcla curiosa entre un simulador y un espectáculo. Mezclaba elementos digitales con otros físicos, como por ejemplo el público veía un montón de metal líquido caer en la pantalla proyectado, pero es que después este metal se convertía en el T-1000, que ya pasaba a ser un actor real. Un efecto práctico que dejó al público totalmente embobado. Nunca se había creado una película en la que los actores que estaban en la pantalla saltaban de ella para interactuar con el público en directo. Las críticas de la atracción fueron impresionantes y por eso la Theme Entertainment Association la nombró como la mejor atracción de 1996. Las cosas iban muy bien, sin duda. Y 4 años después de que Universal anunciase sus planes de expansión, revelaron el nombre del parque temático que costaría construir más de $1.000 millones y que se convertiría en la segunda puerta del resort: Islands of Adventure.